Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver la ley distributiva y la factorización. Bien, primero vamos a iniciar con lo que corresponde a la ley distributiva. Vamos a considerar A, B, C y D números reales. Entonces se tiene la siguiente propiedad. En el momento que usted tenga un paréntesis, puede hacer la ley distributiva de la siguiente manera. Tiene aquí multiplicando al frente del paréntesis el valor A, simplemente debe de multiplicar el valor de A justamente por el valor de B y luego va a multiplicar el valor de A por el valor de C. Eso para el caso donde tenga únicamente un monomio por un binomio. Recuerden, un binomio está conformado por dos monomios. Tengamos la multiplicación de dos binomios. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tomamos el primer elemento del primer binomio y lo multiplicamos con el primer elemento del segundo binomio. De modo similar vamos a hacer para el valor A con D. De igual forma vamos a tomar el valor de B y lo vamos a multiplicar por C, de modo que nos va a quedar aquí BC. Y el valor de B también lo debemos multiplicar por el valor de D. Positivo por negativo nos generaría aquí un negativo. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos ahora que tienen que ver con la ley distributiva, como vamos a ver a continuación. Expanda las siguientes expresiones de modo que queden como suma de monomios simplificados al máximo. Aquí tenemos el caso de este ejemplo, el cual consiste de un monomio por un binomio. En este caso va a ser algo similar a lo que tenemos por acá. La ley distributiva siempre nos dice tome el primero y multiplíquelo por el primer elemento del binomio, de modo que nos quedaría, conservamos el signo y de igual forma multiplicamos el monomio por el segundo término del binomio. Muy bien, ya tenemos realizada la ley distributiva. Ahora lo que resta es hacer la multiplicación de potencias de igual base, en este caso, para que quede más simplificado. Recordando que los radicales se pueden escribir como potencias, obtendríamos lo siguiente, que la raíz cúbica de x al cuadrado se puede escribir como x a la 2/3 y tendríamos acá multiplicación de potencias de igual base. Sin embargo, de este otro lado no podremos hacer multiplicación de potencias de igual base, ya que las bases son distintas. Muy bien, de esta forma obtendríamos lo siguiente, multiplicación de potencias de igual base, tomamos los exponentes y los sumamos, de modo que 3 más 2/3 nos generaría 11/3. Y bueno, esto se puede escribir de igual forma como un radical y podemos dejarlo ya sea de esta forma o de esta forma, según se nos solicite, ya que son expresiones equivalentes. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este caso es un binomio por un binomio. Recuerden hacer esto con cuidado, nada más. Vamos a tomar el primer elemento del primer binomio y lo multiplicamos por cada uno de los elementos del segundo binomio, de modo que nos va a quedar así. Seguidamente vamos a tomar el segundo elemento del primer binomio y lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos del segundo binomio. Muy bien, ahora una vez que hemos hecho esas multiplicaciones podemos identificar a ver si se puede simplificar de alguna forma. Aquí tenemos multiplicación de potencias, pero no tienen misma base. Por aquí tenemos igual base y diferente base. Por lo tanto, podemos simplificar estas expresiones de acá. Tenemos la multiplicación de x a la 3 por la raíz cúbica de x cuadrado, que esa operación ya la habíamos realizado acá arriba. Y además tenemos la multiplicación de y a la cuarta por y a la 8. De modo que nos va a quedar y a la 12. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que corresponde al método de factorización. En este caso vamos a comprender la factorización como el proceso inverso de la ley distributiva. Mientras que la ley distributiva nos desarrolla a nosotros un producto en una suma de monomios simplificados, la factorización hace lo contrario. Busca escribir una expresión expandida y simplificada al máximo en una expresión que sea de forma equivalente, conformada únicamente por productos, o sea, por multiplicaciones de elementos, ya sean binomios, trinomios o monomios, que sean irreducibles. Bien, dentro de algunos métodos que vamos a trabajar rápidamente en este video van a ser los de factor común, el más básico de los métodos de factorización, para el cual lo que consiste es en identificar
de una suma de monomios, ¿cuál es el factor que se encuentra común en ambos monomios? En este caso, note que el factor que es común acá, en AB y en AC, es el factor A. Por lo tanto, una vez que identificamos el factor común, lo que procedemos a hacer es sacarlo, poner un paréntesis y seguidamente escribir la misma expresión A, B, más o menos AC, aquí mismo. Sin embargo, a cada uno de estos monomios los vamos a dividir entre A, de modo que este A se cancela con este y este A se cancela con este y nos quedaría la expresión factorizada. Vamos a realizar el siguiente ejemplo para poner en práctica el método de factorización por factor común. Primero que todo, hay que identificar cuál es ese producto o ese factorcito que está en común en cada uno de los monomios. Véalos por acá. En este caso, bueno, hay algunos elementos ahí separados por sumas y restas, los que vamos a analizar. Si analizamos bien, lo que tenemos por acá es el binomio x más y. El binomio x más y y el binomio x más y como un producto que se repite en cada uno de estos términos separados por sumas o restas. Por lo tanto, una vez que usted ya identificó cuál es ese producto que está en común en todos los términos, usted va a identificar cuál es la potencia más pequeña que presentan. Por ejemplo, aquí tenemos x más y elevado a la 2. La potencia es 2. Sin embargo, aquí tenemos x más y elevado a la 1. Por lo tanto, usted va a sacar del paréntesis para factorizar el producto que tenga menor exponente. En este caso ya habíamos notado que es 1. Por lo tanto, sacamos x más y a la 1. De modo que voy a escribir la misma expresión tal cual tengo en el ejercicio original. Y ahora sí, en cada uno de los términos que están separados por sumas y restas, voy a dividirlo por el factor común. Por leyes de potencia, puedo simplificar estas expresiones. Nos va a quedar de la siguiente forma. Y bueno, una vez simplificada la expresión, podemos quitar los paréntesis que quedaron dentro de el paréntesis cuadrado para simplificarlo aún más. Podemos hacer suma y resta de términos semejantes. Y ya nos quedaría completamente factorizado y simplificado la expresión. Vamos ahora a pasar con otro ejercicio de factor común. De igual forma, lo que corresponde al inicio es identificar cuáles son esos elementos que están en común en cada uno de los términos que aparecen separados por sumas y restas. Sin embargo, aquí es conveniente en el momento que aparezcan números utilizar el teorema fundamental de la aritmética, el cual me dice que yo puedo escribir cualquier número como una potencia de primos. En este caso podemos reescribirlo de la siguiente forma, donde 9, que no es un número primo, puedo escribirlo como 3 al cuadrado, y 6, que no es un número primo, puedo escribirlo como 2 por 3. Muy bien, ahora una vez que tenemos todo escrito en forma de potencias, podemos continuar identificando cuáles son esos factores en común. Note que si yo comienzo a analizar cada uno de los términos separados por sumas y restas, puedo identificar que todos poseen el 3. También poseen el X y también poseen la Y. Sin embargo, no todos poseen el 2 y no todos poseen la Z. De este modo, lo que debemos hacer a continuación es identificar cuál de esos elementos es el que tiene menor exponente. Por ejemplo, para el 3 debemos buscar cuál es el que tiene menor exponente. En este caso tenemos 3 a la 1, por aquí tenemos 3 al cuadrado y por aquí 3. De modo que saldrá como factor común el que tiene menor potencia, en este caso 3 a la 1. Análogamente con la X, por aquí tenemos X a la 9, X a la cuarta y X a la cuarta, de modo que el que sale sería X a la cuarta. Con la Y procederíamos de forma análoga y ese sería el factor común. Ahora lo que resta es escribir la misma expresión con la que iniciamos y dividirla cada uno de esos términos por el factor común. Ahora lo que sigue es cancelar términos con división de potencias de igual base. Finalmente, una vez que hemos cancelado con ley de potencias, nos quedaría revisar a ver si los términos que están acá se pueden simplificar aún más. Sin embargo, note que los factores literales en todos es diferente, por lo tanto,
la expresión queda hasta ahí completamente factorizada. Muy bien, vamos a pasar ahora a los métodos de factorización por fórmulas notables. En este caso, cabe mencionar que usted debe de dominar todos y cada uno de estas fórmulas que aparecen por acá. Recuerde que las fórmulas notables trabajan en dos sentidos. Uno, que nos permite a nosotros poder desarrollar un binomio, en este caso, como es a más b al cuadrado, y escribirlo en su notación expandida, ¿verdad? Como monomios, separados por sumas y restas. Sin embargo, esa es su utilidad de izquierda a derecha. La fórmula notable también nos puede servir en sentido contrario, de derecha a izquierda, en el cual lo que hace es transformar la expresión desarrollada, en este caso el trinomio cuadrado, y poder reescribirla como su expresión equivalente pero factorizada. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos cómo utilizar estas fórmulas. En este caso nos piden factorizar las siguientes expresiones. Por acá tenemos la expresión x más y al cuadrado menos 16. Sin embargo, recuerde, usted anda buscando la factorización de esa expresión, no desarrollarla. Si le pidieran desarrollar esta expresión al máximo, en este caso habría que utilizar la primera fórmula notable para desarrollar el binomio. Sin embargo, lo que andamos buscando es factorizarla. Entonces, recuerde que usted tiene que encontrar, primero que todo, cuál es la forma a la que se asemeja esta expresión de acá. Ve que tenemos un término elevado al cuadrado. Aquí tenemos el exponente 2. Es una resta de dos términos, similar a esta fórmula de aquí, que es la diferencia de cuadrados. Si usted lo nota, son la resta de dos términos que se pueden escribir al cuadrado. Entonces conviene darle la forma de diferencia de cuadrados, esta de acá. ¿Cómo le damos forma? De la siguiente manera. Note que por el teorema fundamental de la aritmética, usted puede escribir el 16 como potencias de números primos, pero en este caso no hace falta que sean números primos, basta con que usted logre escribir el 16 como un número elevado al cuadrado. En este caso 16 se puede escribir como 4 al cuadrado. Ahora bien, para realizar la factorización, usted debe identificar quién es A y quién es B. En este caso, la fórmula A hace referencia a x menos y b hace referencia al 4. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula notable. El primer término, que es a, aquí lo tenemos, sería x más y sin elevar al cuadrado. Note que este cuadrado se nos va, luego separamos por una suma y luego adicionamos el b. De forma equivalente para el otro término. El otro término hace referencia a este de acá. Una vez que usted lo tenga escrito de esa forma, puede desarrollar todo lo que está dentro de los paréntesis cuadrados para que quede completamente simplificado. Finalmente, note que en cada uno de los paréntesis tenemos monomios que no son semejantes y forman un trinomio que en este caso es irreducible. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Recuerden, a la hora de utilizar las fórmulas notables para factorizar, usted debe darle la forma. En este caso, note, tenemos una suma de dos términos. ¿Cuál de todas las fórmulas notables implica la utilización de la suma de dos términos? Bueno, ya hemos visto que es la diferencia de cuadrados, pero también tenemos la suma de cubos y la diferencia de cubos. En este caso la distinguimos que es suma de cubos por el signo que aparece en el medio. De modo que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, darle la forma a esta expresión de modo que se asemeje a la suma de cubos, suma de cubos. Muy bien, note que el 27 se puede escribir como 3 a la 3 utilizando el teorema fundamental de la aritmética. Ya tendríamos que esta expresión se puede escribir exactamente como la suma de cubos. Ahora bien, lo que deberíamos de hacer ahora es aplicar la propiedad. Muy bien, note que una vez que usted identifica quién es A y quién es B en la fórmula, aquí el valor de A es 2x y el valor de B sería 3. Entonces, simple y sencillamente tendríamos que aplicar una vez más la fórmula de acá. Una vez que usted ya tiene eso, puede simplificar al máximo la expresión de la siguiente forma. Muy bien, note que por acá nos queda un binomio que es irreducible, no tiene factor común ni nada por el estilo, lo que podemos factorizar. Y por acá nos queda un trinomio. Usted dirá, bueno, es un trinomio. Posiblemente se puede aplicar alguna de las fórmulas notables que implique el uso del trinomio. Sin embargo, cuando usted hace suma o resta de cubos, el trinomio que aparece aquí es irreducible. De ese modo, el discriminante de este término es menor a 0, por lo tanto no se puede factorizar en los números reales.
Procederemos ahora con el siguiente ejercicio, el cual tendríamos que aplicar la factorización mediante fórmula notable para este trinomio. En este caso vamos a identificar cuál de las fórmulas implica trabajar con trinomios. En este caso tenemos esta de acá, esta de aquí y nada más. ¿Cuál de las dos utilizamos? Vean que todos los términos por acá, todos los monomios vienen siendo positivos, entonces utilizamos esta que es positivo. Muy bien, note que por acá, por leyes de potencia, podemos reescribir este 4 como un 2 al cuadrado y leyes de potencia, ¿verdad? La forma inversa, podemos utilizar potencia de una multiplicación para escribirlo de esta forma. Recuerde también que para poder utilizar la fórmula notable debe aparecer dos veces el primer término. El primer término aquí es 2x multiplicado por el segundo término. Pero el segundo término para nosotros acá es 1, este de aquí. Entonces no pasa nada porque quedaría 2 por el primer término por el segundo. Ahora bien, podríamos utilizar la fórmula notable. Usted identifica los valores A y B, en este caso el valor A es 2x y el valor B es 1 por acá. Y a la hora de factorizar sería el primer término que es A, en este caso 2x por aquí, más el segundo término que es 1 por acá. Y de esta forma ya nos quedaría completamente factorizado este trinomio, ya que dentro de los paréntesis aparece una expresión que no factorizar más. Vamos ahora a pasar al método de factorización por inspección o tanteo. También se le conoce con ese nombre. En este caso vamos a utilizar el siguiente ejemplo para explicar el mecanismo o los pasos a seguir para poder factorizar mediante el método de inspección. Primero que todo, usted debe reacomodar el trinomio de modo que tenga los términos con cuadrado a los extremos y puede escribir, si se le facilita, este grafiquito acá para que no tenga ningún problema. Entonces el método de factorización por inspección requiere de ir tanteando valores para este número y para este otro de acá, de modo que yo consiga dos elementos que al multiplicarse entre sí me generen el término de arriba. Por ejemplo, podemos tomar 2x y x. A la hora de usted multiplicar 2x por x, haciendo uso de leyes de potencia, obtiene 2x cuadrado. De igual forma, debe tantear o probar números tales que a la hora de yo de multiplicarlos me genere esto de aquí. Note que si tomamos 3y y 3y, tendríamos que 3 por 3 me genera el 9 y y por y me genera el y cuadrado. Entonces funciona perfectamente. Hay que considerar también los signos que poseen cada uno de ellos. En este caso los vamos a considerar ambos positivos. Una vez que usted ya llenó esos espacios, lo que debe proceder es hacer la multiplicación cruzada. De donde se obtiene que 2x por 3y es 6xy y x por 3y resulta que nos da 3xy. Finalmente, para verificar que esa es la factorización y que nos ha servido el método de inspección con los números que elegimos y las expresiones, debemos de sumar estos dos términos de acá, 3xy y 6xy, de modo que nos genera 9xy. Si esta expresión de aquí es exactamente la de acá, entonces la inspección está realizada, donde el primer término va a estar formado por este y el segundo término por esta expresión. De modo que nos quedaría 2x más 3y por x más 3y. Vamos a utilizar ahora el mismo método de factorización por inspección para factorizar los siguientes trinomios que aparecen por acá. Cabe mencionar acá que el método de inspección también le funciona a usted para factorizar los trinomios que también se factorizan por fórmulas notables. Podemos utilizar esas líneas para guiarnos de mejor forma. En este caso podemos tomar x y x como expresiones que me generan x al cuadrado. También podemos tomar los valores menos 3 y menos 2 como valores que me generan a mí 6, porque menos por menos me genera más y 2 por 3, 6. Recuerde, para usted verificar que esa es la combinación de expresiones adecuada, usted debe hacer la multiplicación cruzada. De modo que obtiene por acá x por menos 3, menos 3x y x por menos 2, menos 2x. A la hora de sumar, note que nos da menos 5x y menos 5x no es la expresión que
va ahí. De modo que esta no resulta ser una combinación adecuada de números. Sin embargo, a la hora de cambiarlo por números positivos, 3 y 2, que al multiplicarnos nos genera el 6, ahora sí obtendríamos que el resultado es 5x. De modo que la factorización de este trinomio resulta ser x más 3 por x más 2. De forma análoga vamos a proceder con el trinomio que aparece aquí. Para este podemos escribir expresiones que nos generen 3x cuadrado como 3 por x y x, de modo que al hacer x por 3x nos genere el 3x cuadrado. Vamos a seleccionar también valores que nos generen el menos 2. En este caso podríamos optar por más 1 y menos 2. Realizamos la multiplicación cruzada y obtendríamos las expresiones de x y menos 6x. Finalmente, a la hora de hacer la resta de expresiones nos genera que x menos 6x nos da el menos 5x que está en el medio. Por lo tanto, ya tendríamos realizada la factorización por inspección. Así nos va a quedar 3x más 1 por x menos 2. Y bueno, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.